En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, muy buenos días a todos. Queremos saludar especialmente a los señores senadores que nos acompañan y a todos nuestros invitados y asesores, a la Secretaría y muy especialmente al Contralor, don Jorge Bermúdez, quien está hoy día acompañándonos en esta comisión. Señor Contralor, sin más preámbulos, yo le ofrezco la palabra. Muy buenos días, señora presidenta, y a través de usted, por su intermedio, saludo a todos los senadores que forman parte de la comisión. En realidad, presidenta, hemos solicitado esta audiencia ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para despedirme, más bien dicho. Ese es el objeto de esta participación. Como usted sabe, y la comisión lo sabe, hace 8 años, en esta misma sala, yo estaba haciendo mi presentación para luego ser votado como Contralor General de la República. Ya han pasado 8 años y lo que quiero en esta oportunidad es simplemente venir a despedirme de la comisión. Yo lo grafico como una manifestación de respeto interinstitucional por parte de la Contraloría hacia el Congreso y en particular hacia el Senado. Y por varias razones, presidenta. Como le había comentado antes de comenzar, por lo menos durante mi gestión, yo nunca delegué la comparecencia como Contralor en algún funcionario, sino que siempre vine personalmente y eso creo que grafica la importancia que yo le di a la relación que tiene que tener la Contraloría con el Congreso y en particular con el Senado. En segundo lugar, creo que, y también hace poquito que me tocó decir lo mismo, es parte de la rendición de cuentas que le corresponde a una autoridad el comparecer ante el representante de la soberanía, a quien tiene la soberanía popular, que es el Congreso. Y siempre, por parte de la Contraloría, la intención fue colaborar con la función. No somos colegisladores, por cierto, ni mucho menos, pero sí muchas cosas que se discuten acá, luego tienen incidencia en el Estado y en particular en la administración del Estado, y por lo tanto la visión que tiene la Contraloría y la prognosis que podía hacer la Contraloría respecto de cómo podría esto haber impactado luego en el funcionamiento del Estado, nos parece que era relevante de hacerlo presente, tanto cómo iba a impactar en el control público, como podía impactar también el resto del funcionamiento del Estado. Y déjeme graficarlo en un solo ejemplo, senadora, presidenta, y por su intermedio a la comisión. Esta semana fue publicada la Ley de Compras Públicas, que se ha denominado como Ley de Compras Públicas 2.0. Esa ley se aprobó rápidamente en el primer trámite legislativo y luego pasó al Senado. Y allí el Senado nos invitó a nosotros como Contraloría a exponer y la ley luego, a través de indicaciones, cambió sustancialmente a propósito del trabajo que hizo la Contraloría en conjunto con el Senado. Y eso a nosotros nos satisface mucho porque hoy día tenemos una ley mucho más moderna, mucho más robusta, una ley que resguarda la integridad pública en esa materia que es tan delicada y así sucesivamente. Entonces, nosotros como Contraloría estamos muy agradecidos de la deferencia que tuvo el Senado, esta comisión, pero el Senado en su conjunto, y por eso yo quise pedir este momento para poder agradecer y poder también despedirme después de esta gestión ya de 8 años. Y lo que trajimos, que es ese regalo, en el fondo es una primicia, podríamos decir, esa es una publicación que se elaboró a propósito de la gestión de 8 años. No es una cuenta pública ni tampoco una memoria, sino que básicamente lo que allí se reflejan son los ejes de la gestión. ¿Cuáles son los pilares que orientaron el trabajo que se hizo por parte de la Contraloría durante estos 8 años? Y allí entonces, si uno se fija, hay una gestión estratégica que se refiere a los planes estratégicos y los proyectos que se llevaron adelante. Luego hay todo un capítulo dedicado a la innovación y a la agilidad que le hemos tratado de dar a la actuación de la Contraloría. Hoy día, justamente antes de esta sesión, estuve conversando con el presidente del Senado, con el senador Coloma, y estábamos hablando precisamente de cómo darle agilidad al Estado, y nosotros creemos que hay cosas que ahí se hicieron y que pueden ayudar tal vez a tener ideas de cómo uno podría en otros ámbitos darle esa agilidad a la actuación pública. Y luego hay todo un capítulo dedicado a la colaboración con la administración y para la buena administración. Y ahí uno puede ver que es posible innovar en la administración pública. La administración pública no es solo burocracia,
sino que también hay un espacio de innovación y de modernización, y eso yo creo que está bien reflejado en el capítulo 3. Y también un sello de la gestión fue la integridad. No es común o no es necesariamente evidente que una Contraloría se dedique a los temas de integridad pública o derechamente de lucha contra la corrupción. Y yo creo que un sello de la gestión ha sido ese. No hay que asustarse cuando uno habla de corrupción, porque es un fenómeno que aparece de vez en cuando. Ojalá que apareciera muy alejado, pero la realidad es más dura que eso, obviamente. Pero ahí creo que el control, uno podría decir, bueno, ¿dónde estuvo el control? Efectivamente, previniendo todos los otros casos que luego no se concretan en irregularidades y en situaciones de corrupción. Entonces, y luego hay un capítulo dedicado a las cifras, que son los números comparados de los 8 años y para ver cómo con prácticamente los mismos recursos la Contraloría hizo incrementalmente un poco más. Ese era el objeto de esta sesión, perdón, de esta presentación, Presidenta, y por su intermedio a los senadores. Para nosotros como equipo fue un orgullo poder haber trabajado en la Contraloría, pero también haber colaborado tan estrechamente con el Senado y haber generado esa relación de cordialidad, en distintos roles, por cierto, pero de cordialidad institucional, y eso creo que en tiempos que a veces son tan difíciles para las instituciones públicas, todas las instituciones públicas, creo que hay que destacar que eso también se pueda producir. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, señor Contralor. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Castro. Luego senador Durresti. Sin ser miembro titular, obviamente, de esta comisión, pero no, me gusta la temática, pero no, simplemente por la amistad y el cariño de los... Exacto, hay una ofensiva de nuevo. Decirle, Presidenta, que en el ámbito que a mí me ha tocado también interlocutar con el Contralor Bermúdez durante distintos gobiernos, además, siempre ha constado mucho y se ha ganado adversarios de distintos lados a veces porque ha cumplido su tarea, que es decirle a la autoridad o al gobierno o al Poder Ejecutivo en su momento qué cosas deben corregirse, qué cosas deben sancionarse. Es una tarea ingrata, pero yo creo que en los tiempos de hoy, más que nunca, hace falta que quien audita el Estado tenga la capacidad de quienes creemos que el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser importante, tiene que cumplir su tarea, tiene una confianza pública, tiene depositada de alguna manera la credibilidad de que desde el Poder Ejecutivo se hagan las cosas de la mejor forma posible. Evitemos todas aquellas situaciones que han sido muchas veces dolorosas para el país, como lo que pasó, por ejemplo, en el caso Convenio este año, a mitad de año, que fue una situación que remeció muchos cimientos. Después el tiempo va esclareciendo qué era cierto, qué no era cierto, pero marcar una ruta sobre cómo los dineros del Estado tienen que llegar de forma exacta, donde tienen que llegar de manera monitoreada, precisa, la ruta del dinero, llamémoslo así, del Estado. Y dos, yo me alegro además que las recomendaciones que hizo el Contralor tempranamente después de ese episodio fueron recogidas en la Ley de Presupuesto. Porque si hay algo que se discutió mucho en la Ley de Presupuesto fue cómo los gobiernos regionales, cómo las reparticiones por zona, por región, podían hacer las cosas de otra forma sin quitarles autonomía o grados de independencia, sabiendo que el Estado es uno solo y que por lo tanto tiene que tener capacidad de responder. Así que saludarlo y despedirlo con mucho honor por la tarea cumplida en estos 8 años. Y ojalá la nominación, Presidenta, venga pronto del Ejecutivo para que esto se resuelva, que siempre es un tema complejo también en este escenario y que tiene que tener un cauce de agilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al Contralor General de la República, aún vigente. Quiero hacer un poquito de memoria. A mí me tocó votar por usted, Contralor, y creo que no me equivoqué. Y se lo he señalado en distintas audiencias que me ha tocado participar. Estaba revisando acá de la cantidad de requerimientos parlamentarios que hacen un listado. Seguramente varios deben haber sido de
de mi autoría o participación con otros colegas. Me gusta trabajar con la Contraloría, creo que da pautas, creo que da elementos y también a veces uno logra o no logra un objetivo, pero ayuda, colabora y creo que debiéramos hacerlo incluso con más intensidad y ahí también devolverle un poco la mano a la institución que usted deja, que creo que es importante que la Contraloría y en su formación académica también ayudó, tiene que hacer también pedagogía, no solo sacar esos dictámenes brutales que de repente uno se asombra o que no le gustan o que disiente, pero sobre todo cuando se hace pedagogía al mundo parlamentario, al ejecutivo, a los municipios, a los gobiernos regionales, lo decía muy bien el senador Castro, ayudan. Y aunque duelan, aunque uno no esté de acuerdo, creo que siempre están inspirados en una formación, en el caso suyo, Contralor, por la trayectoria, pero también en la institución. Yo creo que los Contralores pueden hacer mucho más y creo que hay que avanzar en esa pedagogía, a instituciones, municipios, gobiernos regionales, parlamentos, organismos descentralizados, buscar temáticamente porque creo que la Contraloría y en buena hora goza de prestigio y goza de un natural temor que me gusta. Cuando trabajé en el mundo municipal, siempre los municipios señalaban cuando venía la Contraloría había preocupación. Y eso es bueno porque no es un paseo, no es un picnic, ni son actos de cortesía, sino son actos de fiscalización, de revisión. Y creo que eso está bueno. En segundo lugar, Contralor, creo que ennoblece lo que usted hace de venir a la comisión, la misma comisión donde estuvo acá, de los integrantes, no sé si alguien estaba, creo que yo era el único que estaba. Fue una decisión, como todas las nominaciones unipersonales difíciles. Hubo una propuesta del Ejecutivo que se rechazó en primer momento, que ha ocurrido en otras oportunidades, y usted concitó el consenso y una mayoría que lo llevó a estos 8 años, que sin lugar a dudas seguramente en el balance más fino hay cosas que pudo hacer, cosas que no alcanzó a hacer, y creo que el tiempo, si bien será un descanso, terminar la Contraloría por lo estresante que es, pero también habrá también un dejo de cosas que no se alcanzaron a hacer porque faltó un año, faltó tal o cual situación o tal o cual ley. Yo en particular le agradezco en materias ambientales, que es algo que me interesa y que creo que usted también fue corriendo límites o fue estableciendo elementos importantes en integridad y en otros aspectos. Solo para terminar y tener palabras de agradecimiento, Contralor, me gusta que las autoridades republicanas estén en el inicio y estén en el término. No hay que terminar de manera anónima, sino que también con el mismo protagonismo, en el buen sentido de la palabra, que usted tuvo para presentar su candidatura, defenderla. Recuerdo decenas de preguntas difíciles, capciosas, cuestionadoras que hicimos. También usted responde ahora o informa por escrito y también verbalmente. Así que eso lo enaltece. Dos cosas que yo quiero señalar. Primero, que me gusta, usted incomodó al poder. Incomodó al poder. No fue un ministro, un contralor que de esa cultura un poquito, ya con los años que uno tiene, que vio muy administrativa, que simplemente hacía comentarios, incomodó. Y eso es bueno, porque es fundado. Uno en algunos podrá estar de acuerdo y en otros no estar de acuerdo, pero lo incomodó. Y eso es bueno. En este país tenemos que incomodar más al poder porque hay cosas que tienen que cambiar y tienen que modificarse. También valoro su visión verde, su visión, digamos, que sé que es algo que administrativa, formativamente usted viene de ese mundo y ojalá que siga aportando. Y termino simplemente en materia de integridad pública también, mis felicitaciones. Creo que lo que vimos con los gobiernos regionales, algo que uno cree, quienes militamos en el regionalismo, quienes vivimos en región, quienes somos hijos de la marginalidad territorial en este país, creo que los gobiernos regionales y lo que pasó ahí es algo escandaloso y que no puede ser tomado con ligereza, porque no quiero que se instale en nuestra realidad de país territorios manejados de manera irresponsable con los recursos fiscales, con verdaderas tómbolas, o como a alguien le molestó cuando dije que eran bombas de benzina, que los gobiernos regionales eran lugares donde se iba a buscar fondos para fundaciones truchas o para cualquier situación y no los elementos importantes que hay en las regiones, que debieran abordarse en transporte, en seguridad, en no sé, salud mental. En definitiva, yo en eso lo felicito y ojalá de donde esté siga incomodando al poder en esa
esas cosas. Felicitaciones, Contralor, éxito y también ojalá que sigamos en contacto también en lo académico, en las consultas, esta comisión u otras que nos ayudarán para mejores, para que la Contraloría también siga teniendo ese norte. Mucho éxito y gracias por la gestión realizada. Gracias, senador. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo no estuve hace 8 años, por ser más joven justamente, no estuve en su nombramiento hace 8 años, pero creo que hubiese, junto con el senador Durresti, apoyado su nominación como Contralor. Yo quería hacer algunos comentarios. El primero, vi yo en todos estos años una genuina vocación por modernizar la Contraloría. Quizás todos éramos conscientes, y a mí que me tocaba más ver la parte presupuestaria de la Contraloría, me tocaba ver ambas partes de la ecuación y usted siempre se preocupó de lograr más eficiencia con los mismos pesos, así en términos dicho medio en sencillo, hacer cundir la plata a través de mejoras tecnológicas relevantes dentro de la Contraloría. Y creo que esa es una vocación bastante inexistente en general en el aparato público y por tanto la valoro especialmente. Y además, porque en una institución como la Contraloría, que tiene que de alguna manera analizar miles y millones de datos y actuaciones, si no se aprovecha efectivamente las herramientas informáticas de manera decidida y hay una vocación por lograr hacerlo y tener equipo y programas buenos, sería imposible de llevar a cabo correctamente su labor de control de la legitimidad de los actos del Estado. Así que lo primero que quería destacar es eso. Lo segundo es también una vocación por dar respuestas en tiempo, porque la oportunidad de las respuestas a mí me parece que es clave. Y creo que ahora último, a propósito lo decía el senador Castro, a propósito de los convenios, creo que las respuestas e investigaciones rápidas de la Contraloría de alguna manera dieron luces de por dónde estaban las faltas, cómo se podían solucionar a la hora de legislar. En la misma ley de presupuesto se tomaron recomendaciones de la Contraloría. En fin, creo que esa respuesta oportuna fue muy valorada por el país, pero también por nosotros como poder legislativo. En tercer lugar, quiero destacar una cosa curiosa, usted nunca destaca, o que probablemente pocos en el país saben, que es el rol internacional que ha tomado la Contraloría. La Contraloría, y a lo mejor aquí mismo en el Senado no lo saben todos, la Contraloría de Chile es uno de los 3 Contralorías del mundo que auditan a la ONU. Hay solo 3 países. Sí. ¿Lo detuvieron? Y Andrade. Bueno, con China y Francia somos los 3 países que auditamos a la ONU. Y eso es algo que nos deberá llenar de orgullo. Uno podría pensar que tiene mucho gasto esto, pero no, porque la ONU nos pasa, creo que son $4 millones, 4,5, y por lo tanto... Hace 6 años, 5 años. Y eso es algo extremadamente valorable porque no solamente le da prestigio al país, sino que también la propia Contraloría toma y aprende, se produce un know-how de las mejores prácticas internacionales que, por supuesto, pueden traerse al país. Y creo que ese es un logro, bueno, a lo mejor fue modestia de la Contraloría de su parte, de no explicitarlo más, pero yo lo valoro enormemente y creo que es un logro. No sé cómo son los turnos en esto, no sé si seguirán o no, pero estar ahí ya, estar en la ONU durante, creo que son 6 años los periodos,
lo encuentro notable y creo que le ha hecho muy, pero muy bien a la institución. Así es que, Contralor, ser Contralor General de la República es un honor inmenso para quienes se dedican además al derecho administrativo, como usted, es como la cumbre de una carrera y estoy seguro de que se va con la sensación de el trabajo bien hecho. Yo creo que la comunidad en general así se lo reconoce, así que felicitaciones por este paso tan trascendente en su vida profesional. Muchas gracias por todo. Gracias, senador. Senador Buenchumilla. Presidenta, señor Contralor, yo creo que la Contraloría a lo largo de la historia del siglo XX ha sido un gran acierto político del Estado chileno su creación, porque el rol que cumple dentro de la administración del Estado, en la legalidad del gasto público, de los actos de la administración, es central, digamos, para el buen funcionamiento del Estado chileno. Y yo quiero simplemente dar una opinión global de la impresión con que yo me quedo respecto de las autoridades más altas del Estado cuando termina su periodo. Uno se queda con una sensación. Entonces yo como ciudadano, que era cuando lo nombraron acá, Alfonso estaba, nosotros los menores no estábamos en eso, me quedo con una gran impresión de su gestión, señor Contralor, se lo digo, como una persona con un gran profesor en materia administrativa y constitucional. He tenido oportunidad también de leer otros trabajos suyos en materia administrativa, con independencia, con personalidad, en el sentido de garantizarle al conjunto de la sociedad que la Contraloría estaba cumpliendo su tarea. Entonces yo creo que eso es muy satisfactorio desde el punto de vista político, de saber que uno no queda con dudas de cómo se desempeñó esa persona. Entonces quiero saludar eso, felicitarlo y desearle mucho éxito en sus próximas tareas profesionales y académicas que usted seguramente va a tener. Ahora nosotros vamos a entrar en un proceso de aterrizaje, después de decir yo estas palabras, porque vamos a entrar a ese necesario proceso aterrizado de buscar quién lo va a suceder en el cargo. Entonces ese es un proceso de negociación, un proceso político, en que la soberanía popular nombra a uno de los altos personeros de la burocracia del Estado. ¿De qué otra manera podríamos nombrarlo? ¿Sería la burocracia de la burocracia o sería el respaldo de la soberanía popular, como ocurre en muchas partes del mundo? Entonces, simplemente, yo quería que en 2 o 3 palabras, en esta Comisión de Constitución del Senado, usted después de 8 años, y con toda la experiencia y con todo el escenario que viene, ¿usted está conforme como está la Contraloría General de la República de Chile? ¿Usted cree que se requiere algún ajuste? ¿Con qué sensación se va usted? Algunos han hablado de tener un consejo en la Contraloría. ¿O qué deberíamos hacer para tener una Constitución ya para el siglo XXI, para el mundo que viene? Porque probablemente usted va a escribir, no sé si sus memorias, pero va a escribir sobre estos temas. Yo creo que siempre va a ser un aporte para nosotros los legisladores que estamos en estas tareas, de cómo con sabiduría podamos elegir a alguien que realmente continúe esta tarea. Más allá del pluralismo que tenemos acá en el Senado y que es una cosa que no renunciamos, pero que queremos buscar lo mejor para el funcionamiento del Estado y de este organismo que cumple funciones tan importantes. Solamente eso, señor Contralor, y le reitero mis agradecimientos porque detrás de los árboles yo veo el bosque y el bosque está bien, verde y crecido, luminoso, aireando el país. Muchas gracias por su tarea. Gracias, senador.
Estimado Contralor, primero que nada, efectivamente, como lo han dicho los señores senadores, agradecer a usted por estar hoy día acá, por habernos solicitado que lo recibiéramos para despedirse. No todas las autoridades que terminan el ejercicio de un cargo lo hacen. Y reconocer como lo han hecho también los demás senadores, el que algún día estuvo ahí sentado como ciudadano postulando este cargo y hoy día, después de 8 años, ha venido a despedirse, a conversar con nosotros, a contarnos lo que ha sido estos 8 años y también los desafíos, como decía el senador Guanchumilla, hacia arriba. Soy, yo diría que casi antes que senador, abogado. Yo amo mi profesión profundamente y siempre me ha tocado trabajar en la administración pública hasta antes de ejercer este cargo. Y como funcionaria pública tengo gran respeto por la Contraloría. Y cuando yo partí, y que fue bastante atrevido, a lo mejor lo hice como directora de control de la Municipalidad de San Joaquín. Y efectivamente la Contraloría era el terror y la primera fiscalización que me tocó, poco menos que uno tiritaba, y ahí uno aprende a conocer las instituciones y se da cuenta que cuando uno quiere hacer bien las cosas, la Contraloría es una ayuda, es una colaboradora, a lo más se le podrá tener un temor reverencial, pero creo que cuando las autoridades son buenas, o a quienes, ¿no es cierto?, la Contraloría fiscaliza, hacen bien o tratan de hacer bien las cosas, no tiene por qué la Contraloría incomodar al poder, como decía el senador Durresti, que efectivamente ha ocurrido. Pero cuando el poder se incomoda es porque algo no ha hecho bien. Y ese, exactamente, y ese, el rol de la Contraloría no es incomodarlo, el rol de la Contraloría es resguardar los recursos públicos. Y yo, fíjese que efectivamente yo creo que usted ha avanzado mucho en su gestión en estos 8 años, pero yo siempre destaco las cosas que a lo mejor, así como no sabía lo que dijo el senador Galilea de que la Contraloría fiscalizara a la ONU, que me parece espectacular y para sentirse orgulloso, pero de repente hay pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y yo, una de las cosas que más valoro, de muchas otras, es estos convenios que usted estableció con pequeños municipios. Con municipios rurales que no tienen, que lo único que tiene muchas veces es un secretario municipal que ni siquiera siempre es abogado, que a lo mejor un director de obra que tampoco siempre cumple los requisitos, y esta especie de convenio como una fiscalización preventiva, un acompañamiento, que claro, siempre puede mejorar, un poco a lo mejor los tiempos de respuesta, pero ha sido de mucho valor y de ayuda para, y lo digo por los municipios rurales de mi región, que no cuentan con estas grandes estructuras y recursos de las municipalidades más grandes. Yo eso lo agradezco porque lo he escuchado de los propios alcaldes rurales de cómo eso los ha ayudado y les ha permitido hacer una gestión más tranquila, porque también un alcalde que es una figura política y que llega a asumir un municipio que no tiene un cuerpo de profesionales que lo ayude, no siempre eso es fácil y es fácil también meterse en problemas. Pero agradecer eso y particularmente, Contralor, yo quisiera agradecer también, a mí durante estos años que llevo de senadora, 2 años me tocó presidir la Comisión de Gobierno, 2 veces, y en todas ellas, como usted dijo, cada vez que nosotros lo invitábamos, usted estaba ahí, nunca mandó a alguien en su reemplazo y ayudó a destrabar muchas leyes con visiones distintas, con visiones más globales que a lo mejor uno no las veía. Y eso se agradece. Creo que se aprobaron importantes proyectos. Lamentablemente algunos quedaron en el camino ahí en la Cámara, otros por ahí en Hacienda, pero esperamos que puedan ver la luz pronto. Y agradecer también porque en esa comisión usted tiene el detalle de, aun cuando la Contraloría no haya sido invitada, permanentemente nos acompañaban las chicas, sus abogadas, que estaban ahí siempre disponibles para responder cualquier consulta. Felicitarlo por su gestión, desearle éxito en todos sus desafíos futuros y dejarlo invitado. Cuando
cuando vea que estamos viendo algún proyecto que usted puede aportarnos, no dude en solicitar concurrir a darnos su opinión. Que tenga mucho éxito, Contralor. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias por su intermedio a todos los senadores que han hecho uso de la palabra y por sus palabras. Efectivamente, hay toda una gestión acá que estamos tratando de plasmar en esa publicación y en los sellos de esa gestión. Y lo internacional fue lo que nos permitió, por ejemplo, sacar rápidamente las auditorías de los convenios de este semestre. Porque, por dos razones, por la tecnología que usamos y por la metodología que usamos. Y esa es tecnología que aprendimos en la ONU. O sea, fue una extrapolación de lo que hacemos en las agencias de Naciones Unidas. Y no le dimos mucha importancia, efectivamente, y en realidad no fue una decisión, entre comillas, estratégica, no darle tanta luz al tema internacional, porque a veces es un poco incomprendido el tema internacional y las personas piensan que es como un paseo para los auditores o era como un premio, y en realidad es todo lo contrario. En primer lugar, no tuvo costo fiscal, porque las Naciones Unidas pagan. En segundo lugar, nos permitió armar un cuadro de auditores súper capacitados. Son 60 personas que son bilingües hoy día y que auditan en inglés. Codearnos con India y Alemania al principio y hoy día con Francia y China, y que ellos revisan nuestros informes, nosotros revisamos los de ellos, es una validación al trabajo. Y también en condiciones que son bien resilientes. O sea, nosotros a los equipos les toca auditar misiones de paz, por ejemplo, en África, y eso es todo lo contrario a glamoroso. O sea, estar 3 semanas en un cuartel militar, en unos containers con 40 grados a la sombra, no es una situación muy agradable. En Sudán del Sur, por ejemplo, donde hoy día ya no está la misión porque hay una guerra civil. Pero lo que quiero decir es que todo ha ido redundando hacia adentro. Y por eso, respecto de la pregunta que se me hacía, Presidenta, por su intermedio, de qué es lo que falta para la Contraloría, yo creo que no por nada la ley de la Contraloría es más o menos una ley que es bastante antigua, pero que ha dado muestras de que sigue funcionando. Porque cuesta mucho cambiarla, porque está muy imbricada la Contraloría en el funcionamiento del Estado. Pero sí creo que la Contraloría puede ayudar mucho con su expertise, por ejemplo, a discusiones que están dándose hoy día a propósito de los permisos, de cómo se puede mejorar, por ejemplo, no me gusta mucho la palabra, pero es la que la mejor grafica, la permisología del Estado, que no es solo acortar plazos, por ejemplo, sino que lo que usted decía, senadora, es poner capacidades, es poner tecnología, es tal vez tomar algunas decisiones un poco más estratégicas y de tipo legislativo, que son separar permisos. Pero bueno, eso ya son entrar en muchos detalles. Yo solo quiero agradecer al Senado de nuevo. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras y a todos los senadores. Sinceramente, lo hicimos con la mejor buena fe todo este tiempo. Y también creo que logramos transmitir el rol que cumple la Contraloría en el Estado en su conjunto y obviamente respecto de la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jorge. Senador Durresti. Presidenta, solo me permite, iba a decir un cogollito, que a veces la gente se enoja con ese concepto, pero es muy preciso para graficar la veta verde o lo que el Contralor también avanzó. Me informan que hoy día, o no sé si firmó ayer, pero salió el decreto de reserva caudal del río Puelo y el río Futaleufú, que son dos, es una consecuencia de la reforma que hicimos, ahí estábamos varios, con la reforma del Código de Agua, y que eso ha permitido reserva caudal. Estuvimos en esos ríos a propósito de lo que está peleando la gente allá. Creo que el senador, esta administración, y que a propósito de esa reforma, que además la hicimos en pandemia, que la hicimos, digamos, con mucha discusión, de haber sido la cantidad de sesiones más larga que hemos tenido, se van produciendo situaciones que la Contraloría ha tomado razón del decreto de reserva caudal, y quería también, porque sé que es algo que también usted conoce, le interesa, y por eso decía que también el país un poquito más verde, un poquito más justo ecológicamente. Eso solamente, ese cogollito de aportar en esta discusión. Muy bien. Muchas gracias a los señores senadores. Contralor, gracias una vez más por estar aquí. Lo liberamos y mucho éxito en todo lo que emprenda.
Bien. Reanudamos la sesión. Bien, señor secretario, pasamos al segundo punto de la tabla. Gracias, presidenta. Sus señorías, corresponde en este segundo punto de la tabla continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Sus señorías tienen a su disposición allí en la carpeta un documento que ha entregado el Ministerio Público respecto de sus metas institucionales y también un documento que fue solicitado, que fue conversado el día de ayer a propósito de datos personales. También está ahí agregado en sus carpetas. Señora Presidenta, en relación con este asunto han sido invitados representantes del Ministerio Público, el Ministro de Justicia, desde luego, y diversas asociaciones de funcionarios que han solicitado exponer y que fueron también invitados especialmente. Bien. En la sesión anterior, respecto de este proyecto, había expuesto, como bien señala usted, el fiscal y el ministro. Lo que no habíamos alcanzado a hacer eran consultas. No sé si los senadores quieren hacer las consultas hoy día al ministro y al Ministerio Público o seguimos escuchando las presentaciones, las personas que han solicitado ser escuchadas en audiencia para al final de todas estas presentaciones hacer consultas. Ministro, no sé si quiere señalar algo antes de comenzar. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Entiendo que había quedado una consulta abierta en relación a los mecanismos de evaluación sobre el plan de fortalecimiento, el primer plan de fortalecimiento. Entonces, hay dos, uno que es el informe de microdatos y el segundo que es un informe que por relación temporal se está licitando en la actualidad. Sin embargo, a quien le corresponde, en mi opinión, en propiedad referirse a ello al Ministerio Público. Así que yo, en ese sentido, soy diferente en relación a lo que ellos deseen rendir cuenta sobre ese punto. Tiene usted la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, vamos a adjuntar a esta comisión copia de la presentación del PowerPoint que se emitió en su momento por microdatos, que era la evaluación de implementación del sistema de análisis criminal y foco delictivo. Así que lo vamos a adjuntar a los documentos. Y no sé, la directora ejecutiva agregar algún aspecto. Directora. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio, comentar un par de aspectos que efectivamente quedaron abiertos de la sesión anterior. Lo primero es que efectivamente entregamos en una fotocopia respecto a cuáles son los mecanismos de sentido para que los señores senadores puedan revisarlo ahí con mayor detalle, pero que básicamente hace referencia a lo que yo comentaba la sesión pasada, que es este incentivo de gestión institucional que se mantiene en los mismos términos, que es el denominado CGI, y el segundo que se refiere al bono de desempeño individual que cambia por un bono de desempeño colectivo. Entonces está ahí como el mayor detalle por si después quisieran como consultarlo, y de todas maneras, por supuesto, quedamos abiertos a las consultas. Y además, en el fondo, respecto a ese mismo punto, el senador Durresti la sesión pasada más bien, preguntó en el fondo particularmente porque quería conocer respecto de las metas en concreto, cuáles son los incentivos de los fiscales, cómo han sido evaluados, etcétera, etcétera. Y al respecto, del fondo, haciendo las averiguaciones correspondientes, solo comentarle que este tema es informado semestralmente a esta comisión. Sale de fondo, está dispuesto así, de acuerdo a la glosa número 3 de nuestra partida presupuestaria. Por lo tanto, la última información que se mandó fue en julio de este año, en que efectivamente se manda una planilla completa con todas las evaluaciones del Ministerio Público y con todas las investigaciones administrativas. Entonces está a disposición de esta misma comisión, porque la verdad es que es harta información. Ya, así que, de todas maneras, si por algún motivo no estuviera disponible, por supuesto que no hay problema en comentarlo.
Y lo tercero, respecto del tema que había quedado abierto, que es cuál es el estudio de evaluación que plantea la ley de modernización anterior, que es la del año 2015. Es un estudio relativo al mecanismo de ascenso que establece esa ley. Y este estudio efectivamente se está licitando porque conforme a la ley se tiene que licitar en el año 8º, que es este año precisamente. Esto ya fue adjudicado, el estudio está en desarrollo y estamos a puertas de recibir el informe final, que una vez que contemos con él, por supuesto, lo compartiremos con esta comisión. Muchas gracias, directora. Senador Durresti, como estos puntos lo había planteado usted, no sé si tiene algo que señalar antes de empezar a escuchar a los invitados. Sí, que tanto en la sesión que hacía referencia como la de ayer, que fue una sesión a propósito de la Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos, yo creo que es importante, y lo digo esto como marco genérico de discusión de esta ley, que no cometamos el mismo error que se cometió hace aproximadamente 8 años y que se comete muchas veces en los incrementos de planta de distintas instituciones. Lo digo en Carabineros, lo digo en el Ministerio Público, en que es un incrementalismo, obviamente se trabaja más con más funcionarios, cada unidad, cada fiscalía regional, cada fiscalía local quiere un funcionario más para lo que sea, del trabajo que sea, porque eso te permite al menos dividir esa situación. Yo creo que tenemos que, y le pediría ahí tanto al ministro de Justicia como a la propia institución, el tener esa mirada. Y voy a decir una cosa que nadie se sienta ofendido, y se lo señalo para que nadie se llame equívoco. Las instituciones generalmente buscan una función de autovalidar su propia institución. Y yo lo he dicho en el Ministerio Público, y hace tiempo echo de menos que el Ministerio Público, su objetivo sea la persecución penal, y no simplemente la autorreferenciación interna. Lo veíamos ayer a propósito del BUD, Banco Unificado de Datos. Una nebulosa brutal. Nos enteramos, y por su intermedio al ministro, que Carabineros no lo utiliza en las detenciones o en los controles. Nos señalaban que no tienen el dispositivo en sus teléfonos o en sus terminales para cuando detienen a alguien en la calle, hacen un control de detención, poder verificarlo. Entonces, ¿para qué sirve el BUD? Nebulosa. Segundo, hay un mítico artículo que yo no paro de nombrarle al Ministerio Público, y el señor Abbott, ex fiscal Abbott, se indignaba cuando se lo señalaba aquí en público, pero se lo voy a reiterar también. Se lo señalé al fiscal Valencia y voté por él porque se comprometió a modificarlo, pero que aún no veo nada que ocurre y que es el momento. Les debe sonar a ustedes el artículo 222 del Código Procesal Penal, interceptaciones de comunicaciones. ¿Dónde están los registros? ¿Dónde está el manejo de esa información que hace el Ministerio Público? ¿Estamos en presencia de un manejo de toda la información residual en el mercado secundario para extorsiones y toda esa situación? El Ministerio Público, insisto, es la misma institución. Hace por lo menos 8 años yo hago estas preguntas y no hay respuesta. Entonces, permítanme señalarlo, Presidenta, para entrar en que yo no estoy disponible para la discusión de grado o la discusión de aumento mientras el Ministerio Público no se haga cargo de mejorar la gestión y no simplemente de validar indicadores para ganarse el PMG. Y que la función del Ministerio Público es la persecución penal, no la autopercepción interna de su servicio. Y también me gustaría saber en la misma línea de la cantidad de abogados y funcionarios que tienen, cuántos hacen realmente la función de persecución penal y cuántos están en el aparato administrativo. Yo creo que eso es importante tenerlo a la vista, porque yo al menos estoy dispuesto a apoyar y a votar a favor del aumento de fiscales que avancen en la persecución penal y no a quienes me llenen más de estadísticas o hagan funciones administrativas. ¿Cuántos abogados tenemos nosotros en las oficinas centrales, en la Fiscalía Nacional, versus cuántos fiscales? Y con esto sí que termino. Se lo preguntaba porque también va a ser un punto de discusión. Fiscalía local de Los Lagos, Futrono y Mafil. Un fiscal y un ayudante. Se enferma uno de ellos y la persecución penal cae brutalmente. Y no veo que en el Ministerio Público haya un foco en eso, sino más bien abogados para el nivel central, para estadística o cuánta cosa rara hay que no
incide, no mueve la aguja en materia de la persecución penal. Entonces, ministro, lo digo con toda franqueza, o estamos enfocados en la persecución penal, en mejorar la persecución penal, o mejorar la calidad de funcionamiento interno de la Fiscalía. Yo estoy por lo primero. Y le reitero, les pido claridad e información respecto del 222. ¿Qué pasa con las escuchas? Les pedí ya formalmente, esta comisión lo solicitó, el registro de las personas que han sido escuchadas, quiénes son las personas notificadas con información de quién es esa unidad, y no me digan que eso es secreto o que eso hay que consultarlo. Es obligación de ustedes como Ministerio Público dar respuesta a eso. Gracias, senador. Senador Huenchumilla. Presidenta, yo quiero también hacer una consulta. Probablemente al señor Ministro de Justicia, como representante del Ejecutivo, y también como un elemento de juicio para que los dirigentes de las distintas asociaciones del Ministerio Público puedan tenerlo presente en su presentación que van a hacer acá. Y se refiere a los incentivos. Yo quiero decir que yo tengo una opinión general positiva del Ministerio Público, porque yo conocí el sistema procesal penal antiguo. Y creo que hay una diferencia del cielo a la tierra, cómo funcionaba ese sistema, entregado fundamentalmente a funcionarios, los actuarios, con un sistema absolutamente oscuro. Y hoy día creo que el país ha avanzado con el Ministerio Público, independientemente de que hay muchas cosas que ajustar, entre las cuales está lo que señalaba el senador Durresti. Pero yo quiero preguntar un poco por la filosofía de este proyecto, porque ya están los incentivos y se establece ahora una modalidad distinta al incentivo. La pregunta es, de la filosofía que hay detrás del incentivo, ¿por qué a los funcionarios públicos habría que darle un incentivo para cumplir sus tareas? Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en otros funcionarios del Estado, porque yo soy partidario de que se le remunere bien en general a estos servicios. Esa no es la discusión. Y creo que hay que hablar del incremento y hablar de hablar de las remuneraciones. Y cuando se dijo que se van a subir los sueldos en determinados organismos del Estado, yo estoy de acuerdo. Creo que es fundamental que estén bien remunerados. Pero podemos introducir en el Estado una lógica de la economía, en el sentido que hay que darles incentivos para que puedan cumplir sus tareas. Nosotros podríamos introducir un incentivo en la Corte Suprema, por ejemplo. Es decir, le vamos a darle a usted un PMG de acuerdo a los fallos que hizo. ¿Podríamos introducir un incentivo a los senadores de acuerdo a las leyes que nosotros pudiéramos despachar y que pudieran tener un incentivo? Por eso digo que es una pregunta de filosofía. ¿Por qué yo Estado, tendría que darle a los funcionarios encargados de la investigación penal un bono, un incentivo para que él tenga el incentivo de cumplir su tarea? ¿No sería lógico tener un sistema de remuneraciones especial alto que permita, digamos, un reclutamiento y una formación donde cumple una tarea fundamental para la seguridad en la sociedad, que le entrega, digamos, el Estado y la Constitución política a este organismo de alto nivel? Aquí acabamos de tener nosotros al Contralor General de la República, que se va el 17 de diciembre, y esta comisión lo recibió con elogio por la tarea cumplida. Y podríamos hablar de que él necesitaría un incentivo para cumplir las tareas importantes que tiene. Yo lo traigo porque creo que aquí en esta comisión, cuando debatimos estos proyectos de ley, no hay materias vedadas. Todo tiene que discutirse, conversarse para tener una buena decisión con todos los elementos encima de la mesa. Y de tal manera que los dirigentes de los funcionarios del Ministerio Público sepan que este es un tema que puede ser debatido y tenemos que después resolverlo. Pero esa es la pregunta que yo formulo en este caso al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que manda el mensaje, el que impulsa este proyecto y el que me imagino está de acuerdo con esta modalidad de retribuir los servicios de estos altos funcionarios del Estado que cumplen una tarea muy importante para el país.
Esa es mi pregunta, señor ministro. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Ministro. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Yo no sé si tenemos tiempo para responder la pregunta, pero yo lo voy a tratar de hacer en términos sintéticos, porque la historia es larga. Eso es lo que quiero decir. Si vamos a hablar de pago por incentivos al desempeño, en el caso del sector público, uno se tiene que remontar a la década de los 90. Esta es una discusión distinta, ajena al Ministerio Público y al Poder Judicial, y que tiene una serie de razones. A inicio de los 90, y por eso, dado que usted me ha hecho una pregunta de filosofía, yo quiero hacer el camino, voy a tratar de ser sintético, pero quiero hacer el recorrido largo para que se pueda entender bien. Durante la década de los 90, uno de los temas centrales que sucedía era cómo establecer mecanismos adecuados de corrección de rentas en el sector público que se encontraban lo suficientemente degradadas. Esto tenía algunos ámbitos simbólicos muy significativos, como lo que sucedía en el Poder Judicial, de hecho. Lo segundo es que durante la década de los 90, el sistema institucional chileno lo que hizo, en el caso de la administración pública en particular, es que dado que el Estatuto Administrativo se dictó en el año 89, inmediatamente se dictaron las normas de encasillamiento y, por lo tanto, los gobiernos democráticos no disponían de cargos de planta para asignar. Eso significa, por lo tanto, que comenzaron a crecer las contratas y los honorarios. Esencialmente eso es lo que explica la curva en ascenso durante largo tiempo. A mediados de los 90, este Congreso Nacional, conjuntamente con la Dirección de Presupuesto, comenzó a establecer una política de incentivos basada en lo que uno podría denominar presupuestos por resultado. Es decir, el presupuesto no solo era un mecanismo de asignación de recursos para que los organismos del Estado pudieran cumplir con su función, sino que de algún otro modo el Congreso debía garantizar que en la manera en que se estaban asignando esos recursos pudieran acreditarse de algún modo los efectos y el cumplimiento de los mismos. La figura de presupuestos por resultados es una figura de finales de los 80, principios de los 90, que Chile la incorporó en su elaboración presupuestaria. Y el paso siguiente era cómo alinear el desempeño de los funcionarios y funcionarias que se encontraban al interior de los organismos públicos con el cumplimiento de los resultados de esos organismos. Esa es lo que pasa en la segunda parte de los 90 con el nacimiento de los programas de mejoramiento de la gestión. Los programas de mejoramiento de la gestión, conjuntamente con otro tipo de instrumentos como el balance integrado de gestión, lo que trataba de alinear eran las metas institucionales, por un lado, con las metas funcionarias. Durante estos años nosotros hemos tenido distintos ajustes en el tiempo y que tiene que ver con los mecanismos de incentivo. Pero por la otra, paralelamente, el sistema institucional chileno realizó, en el caso de algunas reformas, mecanismos de rentas sustancialmente relevantes y significativas. Cuando se realizó la reforma procesal penal, el Estado chileno destinó ingentes recursos a la reforma. Es más, en el caso del Ministerio Público y del nuevo reclutamiento de jueces, el ingreso y rentas fue muy significativo en comparación al resto del sector público. De hecho, eran las rentas más altas que existían en ese momento en el sector público. El sector público con posterioridad fue corrigiendo parte de ese rezago. Pero lo cierto es que el mecanismo de presupuesto por resultados y pagos por mejoramiento de la gestión lo que involucró fue tratar de alinear esos resultados. ¿Cuáles fueron mecanismos que se establecieron para eso? Bueno, los procesos de desarrollo y de negociación entre la Dirección de Presupuesto y los ministerios y servicios públicos, de modo que las metas estuvieran lo suficientemente claras, los objetivos también, y se evitaran mecanismos que supusieran autocumplimiento, en el sentido de lo que planteaba el senador Durresti. En otros términos, que las metas que yo fijara eran metas que yo ya tenía cumplidas y por lo tanto el incentivo no funcionara adecuadamente. Durante todos estos años, el sistema institucional chileno ha aprobado y ha Algún celular funciona, si lo pueden apagar, por favor. Sí puede salir.
Durante este periodo hemos tenido aprendizaje y desaprendizajes. Esos aprendizajes y desaprendizajes han tenido que ver, por ejemplo, cómo se definen las metas colectivas, cómo se denominan las metas por grupos de trabajo y cómo se establecen las metas de desempeño individual. La evolución del mecanismo permitió que, de hecho, el Estado fuera mejorando una serie de indicadores de desempeño. O sea, lo voy a decir del siguiente modo, senador. El problema no son los incentivos a los funcionarios, es una parte de la cadena. Es cómo se alinean el cumplimiento de las funciones de los funcionarios con las del servicio. Y esto por una razón relativamente simple. La ley suele encargar a los organismos del Estado competencias múltiples, pero los recursos no sirven para cumplir todas esas funciones. Ese es el principio de realidad. Y lo que suele suceder, entonces, es que el Estado prioriza. Uno de los mecanismos de priorizar es el mecanismo de metas por desempeño. Entonces, ¿cómo usted alinea el incentivo de metas de desempeño que están vinculadas al organismo con los funcionarios? Bueno, alineando esas metas del servicio con las metas de los equipos de trabajo. Esto, que en algún sentido tiene lógica para la administración pública, esto es bien relevante porque esto no significa que nosotros pasemos a un mecanismo de pago por desempeño equivalente a lo que puede existir en la empresa privada, sino que es utilizar el presupuesto y un mecanismo de asignación para focalizar el cumplimiento de desempeños públicos. Y por eso es un porcentaje de las remuneraciones. En el caso del Poder Judicial y en el caso del Ministerio Público, en el caso del Poder Judicial, cuando se hicieron las reformas vinculadas también a desempeño, se establecieron metas de desempeño para el Poder Judicial. De hecho, en la actualidad el Poder Judicial tiene metas de desempeño. La gran interrogante en el caso del Poder Judicial es cómo asignar un mecanismo de asignaciones de desempeño sin afectar la independencia judicial. O sea, en otros términos, usted puede establecer mecanismos de productividad asociados a los equipos de trabajo, pero otra cosa distinta es si usted evalúa sentencias condenatorias o absolutorias. Lo que sí probablemente puede evaluar son términos por parte de los jueces. Esto generó no solo un mecanismo de evaluación de las metas, sino que el delicado equilibrio entre establecer mecanismos de desempeño para esa función sin afectar el núcleo de la función jurisdiccional. Ese es el mismo fenómeno que está detrás del Ministerio Público, con la diferencia que la regla de independencia judicial no es un elemento que uno pueda predicar del Ministerio Público por su rol, pero sí hay otros aspectos que están vinculados a la objetividad. En fin. El gran desafío que tiene el Ministerio Público, por cierto, yo en algo que no me puedo involucrar si no estoy haciendo la evaluación general, es cómo alinear sus objetivos con los desempeños individuales. Entonces, hay buenas razones para tener mecanismos de pagos por desempeños para alinear esos objetivos. Ahí viene la pregunta entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la experiencia? ¿Metas individuales o metas colectivas? El sistema hace muchos años comenzó con un componente mixto y de metas individuales, de hecho es un mecanismo que tiene el Ministerio Público hasta ahora. Y para este proyecto se ha establecido para metas colectivas, entre otras cosas porque lo que importa son cómo trabajan los grupos de trabajo más que las personas individuales. O sea, cada uno en términos individuales puede hacer su aporte, pero en general lo que usted quiere es alinear el cumplimiento de la institución a esos objetivos. Esto que así explicado es sobre lo cual más o menos en el país nosotros hemos estado funcionando los últimos 25 años. Claro, no se aplicaría en el caso del Poder Legislativo por otro tipo de razones, ¿no? Porque la lógica de incentivos por desempeño en el caso de los diputados, diputadas, senadores y senadoras, probablemente atendido a la naturaleza de la función no lo tiene, pero probablemente sí la Secretaría, no lo sé. Eso tiene, por ejemplo, productividad, tiempos, etc. Mecanismos de desempeño existen desde cómo se reducen las listas de espera, cuál es el tiempo de atención, accidentes en pavimentación, o sea, tenemos la cantidad de mecanismos para poder medir, es bien relevante. Sin embargo, y esto es, ¿cuál es la gran debilidad del sistema? O dicho de otro modo, ¿cuál es el aspecto que habitualmente uno debe observar? Es cómo
la meta y particularmente el indicador, es decir, el mecanismo que sirve para medir, no se transforme en un objetivo en sí mismo. Porque al transformarse en un objetivo en sí mismo, usted deja de atender sus obligaciones generales y solo le interesa cumplir el indicador. ¿Eso lo sabemos? Sí, lo sabemos porque es un riesgo del mecanismo. ¿Cómo se mitigan esos aspectos? Bueno, teniendo escrutinios externos que permitan evaluar el cumplimiento, primero el diseño de las metas y en segundo lugar el cumplimiento. Y ahí se produce una tensión, que es un mal sistema, que el propio organismo se autodetermine sus metas y sus indicadores, porque los incentivos a autocumplimiento son muy grandes. Hoy día es un mix entre, en el caso del Poder Judicial, es el Poder Judicial, DIPRES y Ministerio de Justicia. En el caso del Ministerio Público es DIPRES y el Ministerio Público. Ya, Hacienda, sí. Hacienda y... Ahí nosotros tuvimos una discrepancia con el fiscal nacional, porque nosotros creemos que Justicia tiene que estar, el Ministerio Público defiende su autonomía, pero eso es una discusión de diseño. Y por eso, ¿cuál es el gran riesgo del mecanismo de lo que sabemos hasta ahora? Chile tiene mucha evidencia empírica sobre el cumplimiento de metas por desempeño. Sabemos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Uno de los riesgos es transformar metas e indicadores como objetivos de autocumplimiento. Ese es como el gran riesgo muy descrito en la literatura y además muy descrito en las evaluaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda sobre este punto. Eso es lo que puedo explicar brevemente, senador. Hay muchas otras cosas. Muchas gracias, ministro. El Ministerio Público, no sé si quieren agregar algo más o van a traer la información de las consultas señaladas. Directora. Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Un poco lo que yo comentaba, como está la presentación, más bien en el fondo planteo que pueda ser revisada quizás por los señores senadores y en el caso de que mantengan algún tipo de duda, más la información que se ha hecho llegar semestralmente a esta comisión, quizás en la próxima sesión se pueda hacer como ya consultas más particulares, porque la verdad es que el mecanismo de incentivo fue explicado la vez pasada y también se mantiene en esta presentación. Senador de Urresti. Como la teoría da para mucho y siempre lo importante es la cruda realidad, a mí lo que me gustaría que el Ministerio Público nos ayudara, a propósito de la presentación que tiene acá, Sistema de Metas e Incentivos Institucionales, bono de gestión institucional, después el bono de desempeño individual. ¿Cuál es el porcentaje de pago de este bono? ¿Hay alguien que no lo tenga, que no lo haya recibido? Porque dice que el bono de desempeño individual, un componente de base de un 5%, se paga la remuneración mensualmente y ve un componente variable de hasta un 2,3%, subitado a la nota de evaluación y desempeño por cumplimiento de metas individuales, es gradual y se evoluciona inferior a 5, no se recibe. Me gustaría saber desagregar eso, porque aquí el papel aguanta todo, pero eso, ¿en qué se traduce? Del bono de desempeño individual, ¿hay un porcentaje? Bueno, las asociaciones seguramente nos ayudarán en su momento. ¿Qué porcentaje de ese bono individual no se paga? Porque me hace mucho sentido lo que señalaba el ministro, cuando en definitiva tú te vuelcas en el autocumplimiento. Tú estableces parámetros que los cumples tú mismo, los fiscaliza el superior o la institución y está asignada una remuneración. Lo más evidente, lo más claro es saber cuál es en el bono de desempeño individual y el bono de gestión individual, cuáles son los porcentajes de pago, en definitiva, para hacerlo simple. Me gustaría tener ese dato. Ojalá que no se demore tanto como las escuchas, pero tenerlo para poder proceder a esta votación, porque me imagino que la institución se dará mensualmente esa situación. Y vuelvo al mismo objetivo. Yo voy a votar y aprobar mejoras, incentivos al Ministerio Público para la persecución penal, no para la autosatisfacción. No para la autosatisfacción, y en eso quiero decirlo con todas sus letras, ministro, uno no es desleal cuando uno anuncia y tiene una función. Pero yo, con los 10 años que llevo de senador, he visto demasiadas instituciones y demasiadas propuestas en que los números, carabineros, yo recuerdo aquí cuando nos venía a decir que necesitaba 6.000 carabineros, un año votamos 6.000 carabineros, y esos carabineros había más de 1.000 que estaban en una planilla paralela que no existían.
y después nos dimos cuenta y nadie lo vio venir. Yo al menos voy a ser riguroso y escrutador, y ojalá que no se demoren tanto la entrega de esta información como las escuchas del 222. Gracias. Pero me gustaría tenerlo antes de proceder a la discusión en particular, sí. tener esa... Tenemos varias sesiones todavía, escuchar a todas las que han solicitado audiencia. Directora, no sé si quiere agregar algo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente el dato está. Yo lo solicité a raíz precisamente de su consulta y tal como usted plantea, yo creo que en eso compartimos con el Ministerio Público el hecho de que hoy día efectivamente muchas de las metas que se plantean son metas que probablemente son un poco desafiantes para la institución. Y efectivamente parte de los requisitos obviamente que plantea la ley para el cumplimiento de este caso puntual del compromiso de gestión institucional, que es el bono más relevante que nosotros tenemos, plantea dos requisitos fundamentales. Uno, el que no esté sujeto a una sanción administrativa, que nosotros denominamos investigación administrativa, y por otro lado, en el fondo, las personas que tienen nota bajo 5. Son aquellos que quedarían fuera del pago de este bono que se realiza en marzo. Solo en el fondo señalar como cifra que en el año 2023 solo una persona quedó fuera por una investigación administrativa y 15 por nota bajo 0. Bajo 5, perdón, bajo 5. 4.400 personas. 4.000 menos 2, porque ni el fiscal nacional ni la directora ejecutiva perciben bono. No podría decirlo con certeza porque no lo sé, pero en general es el promedio de nota bastante alta. Ese es otro gran Porque tema. Pero de todas maneras hago presente que la nota no tiene tanta influencia para el tema de este pago, sino más bien en fondo por los temas de ascenso, que ahí sí es más relevante y probablemente quizás las asociaciones se puedan referir más a eso. Pero claro, efectivamente es un porcentaje bastante bajo para quedar fuera del bono. Senadora, a través de la presidencia, por favor. Perdón, a propósito también de preguntas, porque siempre la teoría es genérica. Por ejemplo, hay un fiscal que de apellido italiano ahí en la región de Los Lagos. ¿Qué notas tenía él a propósito que tengo entendido que ha sido desvinculado o se aceptó su renuncia? Como pregunta para entender el funcionamiento. Señora Presidenta. Directora, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad es que no tengo las notas acá a la vista como para poder comentárselas. No lo sé. Lo consultaré. Ana María. Por su intermedio, señora Presidenta, solamente recalcar que en la presentación anterior se describió con bastante detalle a propósito de la pregunta del senador Durresti de cuál era el propósito del plan de fortalecimiento. Hay una parte que se destina efectivamente para suplir el déficit de operación, eso es así, tenemos un déficit de operación, hay una demanda que no logramos nosotros cubrir satisfactoriamente debido a los aumentos de ingreso y por sobre todo lo que hizo relación con el aumento de la complejidad de los casos. Pero como respuesta a eso, los aumentos de dotación que están planteados ahí dicen precisamente con fortalecer los equipos ECO que se han implementado recientemente, que son equipos que tienen asignado equipos multidisciplinarios de asistentes, de analistas y de profesional de apoyo a víctima y testigo, pero no tenemos fiscales para eso. Hemos hecho algunas, digamos, reacomodos de la dotación actualmente, pero no, eso significa vestir un santo, desvestir otro. Entonces, el mayor fortalecimiento viene precisamente en esa línea, más los déficits de operación. Y recordar además que planteamos un sistema de supervisión de la persecución penal, que es un sistema novedoso, reconocido en la evidencia extranjera y que no está actualmente recogido en nuestra legislación. Entonces, no se puede decir que es más de lo mismo, sino que se planteó en la sesión pasada varios cambios que iban en la línea de poder fortalecer la persecución penal a propósito de su inquietud. Sí, yo creo recordar también, Ana María, que en la presentación, no me acuerdo si del fiscal o del ministro, una de las cosas que perseguía también este fortalecimiento, que era lo que consultaba el senador Durresti, era terminar con las fiscalías unipersonales, la del fiscal con el abogado ayudante, que era uno de los graves problemas que se producen, porque efectivamente puede que haya población chiquitita, pero las extensiones de terreno son difíciles y grandes. Sí, Presidenta, que esa es la idea que queremos hacer la discusión, no queremos personalizarla en tal o cual lugar. Precisamente por un reclamo de alcaldes, de autoridades locales, creo que se lo comentaba ayer, que salta a la vista principalmente estas fiscalías pequeñas, con baja población, con 2, 3 o 4 comunas a veces agrupadas, que está el fiscal,
y está el ayudante. Es una situación devastadora que seguramente en las estadísticas a ustedes no les mueve la aguja de las grandes bolsones de investigación donde hay 6, 8, 10, 15 fiscales en una fiscalía, las capitales regionales o el Gran Santiago, pero en esa localidad, créanme que la enfermedad de uno de ellos, una licencia o el traslado o cualquier situación es devastadora en la investigación porque deja a comunas enteras sin persecución penal. Y es ahí donde yo hago la observación de que el fortalecimiento vaya ahí y no a más funcionarios de estudio o más de la tranquilidad y la comodidad de Santiago, de las oficinas, no el que investiga. Y al menos, yo insisto, ministro, y esto lo digo políticamente como senador de gobierno, yo creo que nosotros en la demanda y el requerimiento que tenemos en la persecución penal, no en el perfeccionamiento de la institución. Vamos a apoyar, y yo he votado a favor y voy a votar a favor, la Fiscalía supraterritorial, porque creo que es una reforma constitucional que da cuenta de un nuevo fenómeno y creo que ayuda. Eso es nuevo, eso hay que invertir en tiempo, tecnología, funciona, es una nueva unidad, es una nueva. Pero en el resto, por favor, pongamos el acento en la persecución penal, si eso es lo que nos está requiriendo la sociedad, y es ahí donde insisto. Voy a pedir y también si nos pudiera ayudar la Fiscalía. ¿Cuántas de estas fiscalías unipersonales existen? ¿Cuántas fiscalías unipersonales existen para efectos de poder reforzarlas? Por deformación, obviamente conozco las de mi región y espero que también que las asociaciones seguramente las conocerán, pero creo que ahí hay un problema estructural, no de estadística, porque seguramente los números no son enormes, pero es de recarga al funcionario o funcionaria que está, de persecución penal y de éxito en la investigación. Yo les pediría eso de que nos pudieran para discutir el marco de análisis de esta ley, entender esas particularidades y no votar en números gruesos que se necesitan 1000 personas o 500 personas o tales o cuales, porque creo que eso, como muy bien lo decía el ministro, es autocumplimiento. Gracias, senador. Bien, dejamos las consultas planteadas. Hemos llegado al término de la hora de la comisión. Agradecemos a todas las asociaciones que hoy día vinieron, que están presentes. Decirle que este va a ser enseguida, senador, una discusión en que nos vamos a dar todo el tiempo para que todos sean escuchados y que suponemos que también nos van a seguir acompañando en las demás sesiones hasta que esperamos ya que en la próxima empezar a escuchar a las asociaciones de funcionarios y de fiscales que han solicitado ser escuchados. Senador Galilea. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.